Agosto de 1943, después de la caída de Sicilia ante las fuerzas aliadas. La Operación Husky resultó en la captura de más de 130.000 soldados del eje, principalmente italianos, que fueron transferidos a campos de prisioneros en los Estados Unidos. Muchos heridos recibieron atención en hospitales militares estadounidenses antes de ser transportados. Las manos temblaban cuando los dedos tocaron el vendaje limpio. Luigi Bianchi no entendía por qué esa enfermera americana sonreía mientras cambiaba sus vendas. Había dejado Sicilia esperando morir en combate o desvanecerse en algún sótano oscuro como prisionero. En lugar de eso se encontraba en una sala iluminada, donde mujeres con uniformes blancos cuidaban a los heridos enemigos con la misma dedicación que le daban a sus propios compatriotas. Esta es la historia de los soldados italianos que descubrieron, en territorio enemigo, que la guerra no siempre endurece todos los corazones. ¿Cómo podrían aquellos hombres, educados para odiar al enemigo, comprender tanta bondad viniendo justamente de aquellos que debían despreciarlos? El peso del cuerpo sobre el colchón era extraño, casi reconfortante. Luigi abrió los ojos lentamente, sintiendo la suave luz filtrarse a través de cortinas que no reconocía. El fuerte olor a éter y medicamentos flotaba en el aire, mezclado con el aroma del jabón usado para lavar las sábanas. Sus costillas aún dolían por la esquirla que lo había alcanzado durante el bombardeo en Catania, pero el dolor había disminuido considerablemente. Al girar la cabeza hacia el lado, vio decenas de camas organizadas en filas perfectas, ocupadas por hombres con uniforme italiano como él. Algunos dormían profundamente, otros conversaban en voz baja, y todos parecían compartir la misma expresión de desconcierto que seguramente estampaba su propio rostro en ese momento. Una mujer se acercó a su cama llevando una bandeja de metal que sonaba suavemente con cada paso. Usaba un uniforme blanco impecable y un pequeño sombrero que enmarcaba su cabello rubio recogido en un moño. Luigi instintivamente trató de esconderse bajo las sábanas, esperando gritos o palabras duras, pero la mujer solo sonrió y colocó la bandeja en una mesa al lado de la cama. «Good morning», dijo ella con voz suave, y aunque Luigi no comprendiera completamente el inglés, el tono cariñoso era inconfundible. Comenzó a examinar su vendaje con manos firmes pero cuidadosas, quitando las vendas viejas con una delicadeza que lo hizo recordar las manos de su madre cuando era niño. El tejido sucio fue reemplazado por gasa limpia y fresca, y aplicó una pomada que alivió inmediatamente la sensación de ardor. Mientras la enfermera trabajaba, Luigi observaba su rostro concentrado. Había pequeñas arrugas alrededor de sus ojos azules, sugiriendo que sonreía con frecuencia, y sus manos se movían con la precisión de alguien que había repetido esos gestos cientos de veces. De vez en cuando murmuraba palabras que él no entendía, pero que sonaban como aliento. Cuando terminó, tocó suavemente su hombro y señaló la bandeja, indicando que debía comer. Había un plato con algo que parecía guiso, pan fresco e incluso un pequeño tazón con frutas. El aroma de la comida hizo que su estómago rugiera fuerte, y se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había sentido verdadera hambre. Durante las últimas semanas en Sicilia, comer había sido más una necesidad desesperada que un placer. Luigi tomó la cuchara con manos temblorosas y probó el guiso. El sabor era diferente al que estaba acostumbrado, pero estaba caliente y sustancioso, claramente preparado con ingredientes frescos. Mientras comía, observaba el movimiento en la sala. Otras enfermeras circulaban entre las camas, todas tratando a los prisioneros italianos con la misma gentileza profesional. Un hombre con bata blanca, probablemente un médico, conversaba en italiano con un soldado en la cama vecina, explicando su tratamiento en una mezcla extraña de italiano rudimentario y gestos expresivos. Toda la escena parecía surrealista, como si hubiera sido transportado a un mundo paralelo donde las reglas de la guerra no aplicaban. ¿Cómo era posible que esas personas, cuyos compatriotas él había intentado matar solo unas semanas antes, lo trataran con tanta humanidad? La respuesta a su pregunta silenciosa llegó parcialmente cuando la enfermera rubia regresó con un pequeño papel en la mano. Se sentó al borde de la cama y, con gestos pacientes, mostró que había escrito algunas palabras en italiano. «Estás a salvo aquí». Luigi leyó las palabras varias veces, sintiendo algo romperse dentro de su pecho. No era solo alivio físico por el fin de los dolores o gratitud por la comida caliente, sino una especie de asombro profundo que lo dejó sin palabras. Había pasado meses escuchando sobre la crueldad americana, sobre cómo los enemigos torturarían y humillarían a cualquier soldado italiano capturado. En lugar de eso encontraba atención médica competente, comida abundante y una paciencia casi maternal. La enfermera notó sus lágrimas y ofreció un pañuelo limpio, diciendo algo en inglés que, por el tono, solo podía significar que no había ningún problema en llorar. Carlo Ferraro observaba la sala de enfermería con los ojos de quien había visto demasiado en las trincheras del norte de África.
A los 35 años era el más viejo entre los prisioneros italianos en esa ala del hospital, y su experiencia militar le decía que toda esa amabilidad escondía algún tipo de trampa. Las cicatrices en su brazo izquierdo, resultado de esquirlas de granada en el Alamein, dolían menos desde que llegó allí, pero su desconfianza permanecía intacta. Había servido bajo oficiales que usaban bondad fingida para obtener información, y sabía que los americanos eran expertos en propaganda. El olor a desinfectante que impregnaba el aire le recordaba a los hospitales de campaña alemanes, donde la eficiencia médica muchas veces servía a propósitos menos nobles que el simple cuidado de los heridos. Por eso, cuando la enfermera Margaret Collins se acercó a su cama con una sonrisa amable, Carlo mantuvo el rostro impasible y los músculos tensos. Margaret había notado la resistencia de ese prisionero desde el primer día. A diferencia de los demás, que parecían genuinamente sorprendidos y agradecidos por los cuidados recibidos, Carlo la observaba con ojos calculadores, como si estuviera tratando de descifrar sus verdaderas intenciones. Ella conocía ese tipo de desconfianza, la había visto en otros soldados veteranos que llegaban al hospital. Con movimientos deliberadamente lentos y visibles, comenzó a examinar el vendaje de su brazo, explicando cada paso en su italiano básico. «Questo non fa male», decía mientras aplicaba antiséptico. «Solo per pulire». Carlo permanecía rígido, pero ella notó que observaba atentamente cada movimiento, como si estuviera buscando señales de crueldad disfrazada. La textura áspera de las vendas viejas contrastaba con la suavidad del nuevo vendaje, pero Carlo se negaba a mostrar cualquier alivio por el tratamiento. Durante el cambio de vendas, Margaret decidió intentar un enfoque diferente. Había aprendido algunas palabras en italiano de otros prisioneros y sabía que Carlo había preguntado por noticias de su familia en Nápoles. Con gestos cuidadosos sacó una hoja de papel del bolsillo de su uniforme y se la mostró. Era un formulario en italiano, traducido por el capellán del hospital, que permitía a los prisioneros enviar una carta breve a sus familias informando que estaban vivos y siendo bien tratados. «Per la familia», dijo, señalando el papel. Carlo tomó el documento con dedos que temblaban ligeramente, pero su rostro mantenía la expresión dura. Leyó cada línea varias veces, buscando alguna trampa o cláusula que pudiera comprometerlo. La posibilidad de comunicarse con su esposa e hijos era demasiado tentadora para ignorarla, pero su experiencia militar gritaba advertencias. El punto de quiebre llegó al tercer día, cuando Carlo presenció una escena que lo dejó profundamente perturbado en sus convicciones. Un joven soldado italiano en la cama de al lado había desarrollado una infección grave y comenzó a delirar con fiebre alta. Margaret y otras 2 enfermeras trabajaron toda la noche para bajar su temperatura, aplicando compresas frías, administrando medicamentos y monitoreando sus signos vitales. Carlo las vio turnándose junto a la cama del joven. Una de ellas incluso llegó a sostener su mano mientras él gritaba por su madre en delirio. Cuando la fiebre finalmente cedió, al amanecer, las 3 mujeres estaban exhaustas pero sonreían, claramente aliviadas de haber salvado la vida de un enemigo. Carlo había presenciado a compañeros alemanes abandonar a soldados heridos cuando ya no había utilidad estratégica en mantenerlos vivos. Pero ahí estaba viendo lo contrario. Personas supuestamente enemigas luchando por la vida de un soldado que, en circunstancias normales, estaría tratando de matarlas. La resistencia de Carlo comenzó a desmoronarse cuando Margaret regresó a la mañana siguiente, trayendo no solo su café matutino, sino también una respuesta traducida de la Cruz Roja. Su carta había llegado a su familia en Nápoles, y su esposa había logrado enviar un mensaje de vuelta. Con manos temblorosas leyó las palabras de la mujer que no veía desde hacía 2 años. Supo que sus hijos estaban bien y que todos rezaban por su regreso. Margaret observó las lágrimas correr por el rostro barbudo del hombre rudo, y sin decir palabra, colocó una taza de café caliente en sus manos. El aroma familiar lo transportó momentáneamente a casa, a mañanas tranquilas en la cocina con su familia, antes de que la guerra destrozara todo. Cuando finalmente levantó los ojos para encontrar la mirada de la enfermera, Carlo vio algo que lo desarmó por completo. No había triunfo en sus ojos por haber quebrado sus defensas, solo una compasión genuina por un hombre sufriendo lejos de su hogar. En ese momento comprendió que había juzgado mal no solo a esa mujer, sino todo el concepto que había formado sobre sus captores. El sonido de pasos suaves resonaba por el pasillo de la enfermería durante el cambio de turno nocturno. Margaret Collins terminaba sus anotaciones en el expediente de Carlo cuando escuchó voces en italiano provenientes del otro lado del ala. Llevaba 3 semanas cuidando a esos prisioneros y había aprendido a distinguir el tono de sus conversaciones. Cuando hablaban de fútbol, sus voces se animaban con pasión. Cuando hablaban de casa, se volvían melancólicas y nostálgicas. Pero esa noche había algo diferente, una cualidad reflexiva e inquieta que llamó su atención.
Se acercó discretamente y se dio cuenta de que Luigi estaba tratando de explicarles a otros soldados por qué había decidido escribir una carta agradeciendo por el trato recibido. «Non capisco perché», decía un soldado más joven. «Sono nemici». Margaret no entendía todo, pero captó la esencia de la discusión. Algunos prisioneros luchaban por conciliar la gentileza recibida con las narrativas de guerra que habían internalizado. El olor a yodo usado para desinfección se mezclaba con el aroma a café que aún flotaba en el aire desde la cena. Luigi se había convertido en una especie de líder informal entre los prisioneros italianos más jóvenes. Su experiencia inicial de desconfianza transformada en gratitud inspiraba a otros a cuestionar sus propias percepciones sobre el cautiverio. Contaba cómo Margaret había pasado horas enseñándole palabras en inglés, cómo el médico americano insistía en explicar cada procedimiento antes de realizarlo, cómo las comidas eran servidas calientes y en porciones generosas. «Pensavo che ci avrebbero trattato come animali», decía, gesticulando mientras hablaba. «Invece, ci trattano meglio di come i nostri ufficiali ci trattavano in Sicilia». Sus palabras causaban silencios pensativos entre los oyentes, porque todos recordaban la escasez de comida y medicamentos que habían enfrentado en los últimos meses de guerra. La textura áspera de los uniformes que usaban contrastaba con las sábanas limpias y suaves de las camas, un recordatorio constante de que su situación como prisioneros era, paradójicamente, más cómoda que su vida como soldados activos. La transformación más dramática ocurría en Carlo, que había comenzado a ayudar a Margaret con la traducción de conversaciones con otros prisioneros. Su resistencia inicial se había disuelto completamente después de recibir la segunda carta de su familia, esta vez con una foto de sus hijos que Margaret había conseguido a través de la Cruz Roja. Descubrió que Margaret tenía un hermano sirviendo en el Pacífico y que ella misma había perdido a su prometido en Pearl Harbor, pero eso no la impedía cuidar de soldados enemigos con dedicación profesional. «¿Come può essere così gentile con noi?», había preguntado a través de gestos y palabras en italiano mezcladas con inglés. Su respuesta, traducida a través de un diccionario, fue simple pero profunda. «Porque ustedes también son hijos de alguien». Esa frase se esparció entre los prisioneros como un virus benevolente, cambiando la forma en que veían a sus enfermeras y médicos americanos. El cambio de perspectiva no era solo individual, sino colectivo. Los soldados italianos comenzaron a organizar pequeños gestos de gratitud. Algunos que sabían dibujar hacían retratos de las enfermeras para enviarlos a sus familias. Otros enseñaban palabras en italiano a cambio de lecciones de inglés. Incluso había quienes cantaban canciones populares napolitanas durante las noches, creando una atmósfera extrañamente cálida en una enfermería de prisioneros de guerra. Margaret observaba estas transformaciones con una mezcla de satisfacción profesional y sorpresa personal. Cuando había comenzado a trabajar con prisioneros de guerra, esperaba encontrar hombres endurecidos por el fascismo y el odio, pero descubrió seres humanos asustados, heridos y profundamente nostálgicos. La guerra le había mostrado lo peor de la humanidad, pero esa experiencia estaba revelando algo inesperado sobre la capacidad de personas de lados opuestos de encontrar conexión a través de actos simples de bondad. El capitán Edward Harris, médico responsable del ala, observaba estos cambios con interés clínico y personal. Había servido en el norte de África y había visto a soldados italianos luchar ferozmente junto a los alemanes. Pero allí, en el hospital, descubría que no eran diferentes de los soldados americanos, jóvenes lejos de casa, siguiendo órdenes, soñando con el fin de la guerra. Durante sus rondas médicas, notaba cómo los prisioneros italianos colaboraban activamente con los tratamientos, hacían preguntas inteligentes sobre sus condiciones y mostraban genuina preocupación los unos por los otros. A diferencia de algunos prisioneros alemanes que había tratado, que mantenían una frialdad disciplinada incluso estando heridos, los italianos expresaban abiertamente sus emociones y parecían genuinamente agradecidos por los cuidados. Margaret dijo una tarde mientras revisaban los expedientes: «Creo que estos hombres regresarán a Italia con una perspectiva muy diferente sobre los americanos». Ella asintió, sabiendo que esa experiencia estaba creando puentes invisibles que podrían durar mucho más allá del fin de la guerra. La primera nevada del invierno americano pintó de blanco el paisaje fuera de las ventanas de la enfermería, creando un escenario que ninguno de los soldados italianos había imaginado ver mientras prisioneros de guerra. Luigi presionó su rostro contra el vidrio frío, observando cómo los copos caían suavemente sobre el patio del hospital. El olor a chocolate caliente venía de la cocina, preparado especialmente por la cocinera irlandesa que se había encariñado con los prisioneros italianos e insistía en consentirlos con pequeños lujos culinarios. 3 meses habían pasado desde su llegada, y la enfermería se había convertido en algo entre un hospital y una extraña comunidad internacional.
Margaret Collins se acercó con 2 tazas humeantes, ofreciendo una a Luigi con la cálida sonrisa que él había aprendido a asociar con seguridad y cuidado. «Prima neve», dijo ella, usando una de las frases en italiano que había aprendido. Luigi sonrió y respondió «First Snow» en su inglés vacilante pero cada vez más confiado. Carlo había sido transferido a un ala de recuperación más cercana a las enfermeras principales, pero continuaba visitando a diario a sus compañeros italianos. Su transformación era la más notable. De soldado desconfiado había pasado a convertirse en una especie de embajador cultural, ayudando a resolver malentendidos y facilitando la comunicación entre prisioneros y personal del hospital. Esa mañana nevada llevaba una pila de cartas traducidas, correspondencias que los soldados habían escrito a sus familias describiendo el trato recibido en los Estados Unidos. Algunas eran simples mensajes de gratitud. Otras contenían reflexiones más profundas sobre la naturaleza de la guerra y la humanidad. «Mamma», había escrito un joven soldado siciliano, «i nemici americani si sono presi cura di me meglio di quanto facessero i nostri stessi comandanti. Non so più cosa pensare della guerra». La textura del papel americano era diferente a lo que estaban acostumbrados en Italia, más grueso y blanco, pero sus palabras cargaban el peso emocional de descubrimientos que cambiarían sus vidas para siempre. Margaret había desarrollado una rutina especial para los días de nieve. Sabía que la vista del invierno americano ponía a los italianos melancólicos y nostálgicos, así que organizaba pequeñas actividades que mantenían su espíritu elevado. Había convencido al capellán para permitir sesiones de música donde los prisioneros cantaban canciones populares italianas, creando una atmósfera que mezclaba lo exótico con lo familiar. Durante esas sesiones observaba cómo las voces se unían naturalmente, creando armonías que trascendían las barreras de la guerra. Luigi se había convertido en el líder musical no oficial. Su clara voz de tenor guiaba a los demás a través de melodías que hablaban de casa, amor y añoranza. Las enfermeras a menudo dejaban su trabajo para escuchar. Algunas incluso intentaban seguir las melodías, aunque no entendieran las palabras. El sonido de esas canciones transformaba la enfermería clínica en algo más cálido y humano. El impacto de esta experiencia se extendía más allá de los propios prisioneros. Margaret había comenzado a escribir cartas a su familia describiendo su experiencia cuidando a soldados italianos, y sus palabras revelaban un cambio fundamental en sus propias perspectivas sobre la guerra y la enemistad. «Dear Mother», había escrito la semana anterior, «These Italian boys are not the monsters we were told to expect. They are frightened young men who miss their families terribly, just like our boys overseas. Taking care of them has taught me something about the difference between fighting a war and hating people». Sus cartas se compartían entre vecinos y amigos, creando olas de reflexión en su pequeña ciudad natal sobre la naturaleza del conflicto y la posibilidad de compasión incluso en tiempos de guerra. El capitán Harris había notado cambios similares en todo su equipo médico, que había desarrollado una eficiencia y dedicación especiales al trabajar con los prisioneros italianos. La verdadera medida de la transformación llegó cuando Luigi recibió noticias de que sería transferido a un campo de prisioneros regular en el interior. La perspectiva de dejar la enfermería lo llenaba de una tristeza inesperada. Había encontrado allí no solo curación física, sino una especie de redención emocional que no sabía que necesitaba. En su última noche, Margaret apareció con un pequeño regalo, una Biblia en italiano que había conseguido a través del capellán, con una inscripción en inglés que Carlo había traducido para él, para que recuerdes que la bondad existe en todas partes, incluso donde menos esperamos encontrarla. Luigi sostuvo el libro contra su pecho, sintiendo el peso físico y simbólico de ese gesto. Sabía que llevaría esa lección por el resto de su vida, y que si algún día tuviera hijos, les contaría sobre las enfermeras americanas que le enseñaron que los enemigos también pueden ser ángeles disfrazados. La guerra eventualmente terminaría, pero el recuerdo de esos meses en la enfermería americana permanecería como prueba de que la humanidad puede florecer incluso en los suelos más improbables de la discordia. El tren que llevaría a Luigi y a otros prisioneros al campo permanente pitó largamente en la estación, un sonido melancólico que resonó a través del aire frío de diciembre. Margaret había conseguido un permiso especial para acompañar al grupo hasta la estación, llevando una pequeña maleta con medicamentos adicionales y cartas de despedida escritas por todo el personal médico. El olor a carbón quemado y vapor se mezclaba con el aroma a café que aún impregnaba su ropa de la última mañana en la enfermería. Luigi sostenía firmemente la Biblia que había recibido, pero sus ojos estaban fijos en el rostro de la enfermera que había cambiado su comprensión sobre la enemistad y la compasión. Carlo, que permanecería unas semanas más en el hospital debido a complicaciones en su recuperación, había insistido en venir a despedirse, apoyado en muletas que no podían disimular su determinación de estar presente en ese momento crucial.
La textura áspera de la plataforma de madera bajo sus pies contrastaba con la suavidad emocional de ese encuentro final, lleno de gratitud mutua y tristeza genuina. Las palabras de despedida se intercambiaron en una mezcla conmovedora de italiano, inglés y gestos universales de cariño. Margaret había aprendido a decir arrivederci y grazie con una pronunciación casi perfecta, mientras que Luigi lograba expresar en su inglés vacilante su eterna gratitud. You saved my life, not just body, but heart too. Otros soldados italianos se acercaron para abrazar a la enfermera, algunos llorando abiertamente, otros manteniendo una dignidad estoica que no podía esconder la emoción en sus ojos. Un joven siciliano llamado Giuseppe había pasado toda la mañana escribiendo un poema en dialecto sobre la Madonna americana, que lo había cuidado como una madre, e insistió en recitarlo para Margaret antes de la partida. Ella no comprendía todas las palabras, pero el ritmo melódico y la intensidad emocional de la interpretación la hicieron llorar, dándose cuenta de que había tocado vidas de maneras que jamás podría haber imaginado cuando comenzó a trabajar con prisioneros de guerra. El momento más conmovedor llegó cuando Luigi sacó de su bolsillo un pequeño crucifijo de madera que había tallado durante las largas tardes de recuperación. Era un trabajo simple pero cuidadoso, con detalles delicados que revelaban horas de dedicación paciente. For you, dijo poniendo el objeto en las manos de Margaret. So you remember Luigi Bianchi, always grateful. La madera aún olía ligeramente a aceite utilizado para finalizarla, y Margaret podía sentir las marcas diminutas del cuchillo que él había usado para esculpir cada línea. Sabía que ese regalo representaba mucho más que una simple artesanía. Era un símbolo tangible de la transformación que ambos habían experimentado, la prueba física de que conexiones humanas genuinas pueden surgir de las circunstancias más improbables. Cuando ella puso el crucifijo en su cadena personal, junto a la cruz que perteneció a su prometido muerto, Luigi sonrió con una satisfacción profunda que trascendía las barreras lingüísticas. Carlo observaba la escena apoyado en sus muletas, reflexionando sobre cómo esos meses habían cambiado no solo su perspectiva sobre los americanos, sino sobre la propia naturaleza de la guerra y la humanidad. Había comenzado a escribir un diario detallado sobre su experiencia en la enfermería, documentando no solo los cuidados médicos recibidos, sino las pequeñas bondades cotidianas que habían reconstruido su fe en la bondad humana. Quando tornerò in Italia, abbia scritto la notte anterior, dirò a tutti che gli americani non sono i demoni che ci avevano descritto. Sono persone che soffrono e amano proprio come noi. Sus anotaciones incluían descripciones precisas de Margaret y otros empleados, sus formas de trabajar, sus expresiones de genuina preocupación, sus esfuerzos por comunicarse en italiano. Carlos sabía que ese diario se convertiría en un importante testimonio histórico, una contranarrativa a las propagandas de guerra que pintaban a los enemigos como monstruos deshumanizados. Cuando finalmente partió el tren, Luigi y los otros prisioneros saludaron por las ventanas hasta que la estación desapareció completamente de vista. Margaret permaneció en la plataforma mucho después de que el último vagón se hubiera perdido en la curva lejana, sosteniendo el crucifijo de madera y sintiendo el peso emocional de ese final de capítulo. Carlos se acercó y puso una mano gentil sobre su hombro, diciendo en su inglés mejorado: They will never forget you, Margaret, and you changed them forever. Ella sabía que tenía razón, pero también comprendía que la transformación había sido mutua. Cuidar de esos soldados italianos le había enseñado lecciones sobre perdón, compasión y la complejidad moral de la guerra que ningún entrenamiento médico podría haberle dado. Cuando finalmente regresaron al hospital, la enfermería parecía extrañamente vacía y silenciosa, pero ambos sabían que llevaban dentro de sí la certeza de que habían participado en algo más grande que cuidados médicos rutinarios. La guerra puede acabar algún día, pensó Margaret mientras guardaba el crucifijo en su bolsillo, pero esta experiencia vivirá para siempre en nuestros corazones. El campo de prisioneros en Kansas se extendía bajo un cielo inmenso que recordaba vagamente las llanuras de Lombardía, pero la similitud terminaba allí. Luigi despertó en la primera mañana observando filas interminables de barracas de madera organizadas con precisión militar americana, muy diferentes de la acogedora enfermería donde había pasado los últimos meses. El olor a tierra seca y pintura fresca impregnaba el aire, mezclado con aromas de cocina industrial que venían del comedor central. Otros prisioneros italianos, algunos provenientes directamente del norte de África, otros capturados en Italia misma, se movían por el campamento con la expresión resignada de hombres que habían aceptado su destino temporal. Luigi llevaba consigo no solo sus pocas pertenencias personales, sino también las lecciones aprendidas en la enfermería americana, la Biblia de Margaret, el crucifijo que había esculpido como recuerdo para sí mismo,
y principalmente una perspectiva transformada sobre sus captores que lo distinguía claramente de los demás prisioneros. La textura áspera del uniforme del campo contrastaba con las sábanas suaves de la enfermería, pero el recuerdo de esa comodidad permanecía vívido en su mente. En los primeros días, Luigi descubrió que su experiencia en el hospital era una anomalía casi única entre los prisioneros. La mayoría había sido capturada en combate y transferida directamente a campos sin pasar por hospitales civiles o tener contacto cercano con los americanos en situaciones no militares. Cuando contaba sobre Margaret y los cuidados recibidos, algunos lo escuchaban con escepticismo, otros con envidia y muchos con una curiosidad genuina sobre esa cara humanizada del enemigo. «Ti hanno fatto il lavaggio del cervello», dijo un veterano sardo. «Gli americani sono furbi con la propaganda». Pero Luigi mantenía sus convicciones, describiendo detalles específicos que no podían ser inventados, la forma en que Margaret tarareaba bajito mientras cambiaba los vendajes, cómo el médico Harris insistía en explicar cada procedimiento, cómo la cocinera irlandesa preparaba platos especiales para soldados nostálgicos. Gradualmente, sus historias empezaron a sembrar semillas de duda en las certezas ideológicas de otros prisioneros, creando intensas discusiones nocturnas sobre la naturaleza de la guerra y la humanidad de los enemigos. La influencia de Luigi se esparció de manera sutil pero persistente a través del campo. Organizó pequeños grupos de conversación donde compartía no solo sus experiencias médicas, sino también las lecciones lingüísticas que había aprendido. Enseñó frases básicas en inglés a otros prisioneros, siempre enfatizando la importancia de la cortesía y el respeto al tratar con los guardias americanos. «Se li tratti come esseri umani», explicaba, «è più probabile che ti trattino allo stesso modo». Sus palabras encontraron terreno fértil especialmente entre los prisioneros más jóvenes, quienes empezaron a adoptar una postura menos hostil y más colaborativa. Los guardias del campo notaron estos cambios sutiles: menos tensión durante las revisiones, más cooperación en las actividades diarias, una atmósfera general más positiva que facilitaba la administración del campo. Luigi se convirtió informalmente en un puente entre las dos comunidades, traduciendo no solo palabras, sino también intenciones y malentendidos culturales que podrían haber generado conflictos. La verdadera prueba de la transformación de Luigi llegó cuando un grupo de prisioneros alemanes fue transferido al mismo campo. Estos soldados mantenían una disciplina rígida y una lealtad ideológica que contrastaba marcadamente con la actitud más relajada y cuestionadora que se había desarrollado entre los italianos. Intentaron imponer su jerarquía militar y sus convicciones políticas sobre los prisioneros italianos, especialmente después de que Italia cambiara de bando en la guerra en septiembre de 1943. Luigi se encontró en una posición delicada. Algunos italianos querían mantener la solidaridad con los antiguos aliados alemanes, mientras que otros comenzaban a cuestionar abiertamente la sabiduría de su participación en la guerra. Durante una discusión particularmente tensa, Luigi contó su experiencia completa en la enfermería americana, describiendo no solo el tratamiento médico, sino el descubrimiento de que personas de lados opuestos en una guerra podían encontrar humanidad común. «Ho visto il vero volto dell'America», dio, «e non è quello che ci avevano raccontato». Sus palabras causaron un prolongado silencio, seguido por preguntas pensativas que revelaron cuánto su experiencia había impactado la forma en que otros prisioneros veían el conflicto. Las cartas que Luigi escribía a casa se convirtieron en documentos históricos involuntarios, registrando la evolución de sus perspectivas a lo largo de los meses en el campo. Describía a su familia en la Toscana no solo las condiciones de vida como prisionero, sino sus reflexiones sobre la guerra, sobre América y sobre el futuro de Italia. «Cara mamma», escribió en una carta de primavera de 1944, «ho imparato che la guerra è una cosa e le persone che la combattono sono un'altra. Gli americani che mi hanno curato erano buoni cristiani, proprio come noi. Quando tornerò a casa spero che potremo costruire una pace duratura con loro». Estas cartas, preservadas por la familia, más tarde se convertirían en parte de una colección de correspondencias de prisioneros de guerra estudiada por historiadores interesados en la transformación de actitudes durante los conflictos prolongados. Luigi no sabía que estaba creando un legado documental. Simplemente estaba tratando de comunicar a sus seres queridos la magnitud del cambio interior que había experimentado. La guerra eventualmente terminaría, pero las lecciones aprendidas en la enfermería americana y profundizadas en el campo de Kansas permanecerían como fundamentos de su visión del mundo por el resto de su vida. La Italia de 1945 que recibió a Luigi de vuelta era un país transformado, devastado por la guerra, pero lleno de posibilidades de reconstrucción. El puerto de Nápoles, donde el barco de repatriados atracó una mañana soleada de junio, mostraba las cicatrices de los bombardeos aliados, pero también los primeros signos de una nación decidida a renacer.
El olor a mar mezclado con polvo de escombros y pintura fresca creaba una atmósfera de fin y comienzo simultáneos. Luigi bajó la rampa llevando una maleta sencilla que contenía no solo sus pocas pertenencias, sino también tesoros invaluables, la Biblia de Margaret, fotografías de la enfermería americana que había conseguido a través de la Cruz Roja, y principalmente un corazón transformado por la experiencia de descubrir humanidad donde esperaba encontrar solo enemistad. La textura familiar de la tierra italiana bajo sus pies causó una emoción intensa, pero sabía que ya no era el mismo hombre que había partido hacia Sicilia 2 años antes. Su familia lo esperaba en la pequeña estación de tren de la Toscana, pero Luigi llevaba consigo la responsabilidad de compartir lecciones que trascendían su experiencia personal. El reencuentro con la familia fue un momento de alegría mezclada con la complejidad de comunicar transformaciones profundas. Su madre, Caterina, notó inmediatamente los cambios en sus ojos. Una serenidad madura que no estaba allí cuando partió como un joven idealista. Durante las primeras semanas en casa, Luigi compartió sus experiencias de manera gradual y cuidadosa, sabiendo que sus historias sobre la bondad americana podrían ser recibidas con escepticismo en una Italia que aún procesaba los traumas de la guerra. Mostró la Biblia en italiano que Margaret le había dado, explicó cómo había aprendido inglés con enfermeras americanas y describió los cuidados médicos que probablemente le salvaron la vida. Sus hermanos menores escuchaban fascinados, haciendo preguntas sobre América que revelaban una curiosidad genuina sobre el mundo más allá de las fronteras italianas. ¿Los americanos son realmente tan diferentes de nosotros?, preguntó su hermano Giuseppe. No, respondió Luigi, son exactamente como nosotros. Tienen familias, sufren, esperan un futuro mejor. La guerra los ha herido justo como nos ha herido a nosotros. Luigi encontró en la reconstrucción de Italia una oportunidad para aplicar las lecciones aprendidas durante el cautiverio. Se involucró en organizaciones locales dedicadas a ayudar a veteranos y refugiados, llevando a este trabajo la misma compasión sin juicio que había experimentado en la enfermería americana. Cuando antiguos fascistas regresaban a las comunidades, muchos enfrentando ostracismo y sospecha, Luigi era a menudo una voz de moderación, argumentando por la necesidad de perdón y reconciliación. Si los americanos fueron capaces de tratarme con amabilidad cuando era su enemigo, decía en reuniones comunitarias, nosotros, los italianos, podemos aprender a perdonar a nuestros compatriotas que han cometido errores. Sus palabras cargaban el peso de la experiencia vivida, no solo ideales abstractos, y gradualmente ganaron influencia en su región. El párroco local, don Antonio, notó cómo Luigi había desarrollado una perspectiva pastoral única, capaz de ver más allá de las divisiones políticas para reconocer la humanidad común en todos. La verdadera medida del impacto de Luigi llegó cuando comenzó a enseñar inglés a jóvenes locales que soñaban con emigrar a América. Sus clases eran diferentes de las tradicionales, además de gramática y vocabulario. Enseñaba sobre la cultura americana, los valores y, sobre todo, la importancia de construir puentes entre pueblos diferentes. El inglés no es solo un idioma, explicaba a sus alumnos. Es una llave para entender a un pueblo que puede ser nuestro amigo, no nuestro enemigo. Muchos de sus estudiantes emigraron eventualmente a los Estados Unidos y mantuvieron correspondencia con Luigi, relatando cómo sus lecciones habían facilitado su integración en la sociedad americana. Algunos llegaron a visitar a Margaret Collins, quien seguía trabajando como enfermera en Chicago, creando una red de conexiones humanas que Luigi jamás había imaginado cuando escribió su primera carta de agradecimiento desde el campo de Kansas. La guerra había terminado, pero las relaciones forjadas durante el conflicto seguían floreciendo y multiplicándose. En 1950, 5 años después de su regreso, Luigi recibió una carta que cambiaría una vez más el curso de su vida. Margaret Collins estaba organizando un viaje a Italia con otros veteranos americanos que habían trabajado con prisioneros de guerra y quería encontrar a algunos de los soldados italianos que había conocido. La perspectiva de volver a ver a la enfermera que había transformado su comprensión sobre la enemistad y la compasión llenó a Luigi de una profunda alegría. Pasó semanas preparándose para el encuentro, practicando inglés, organizando fotografías de su nueva vida y principalmente reflexionando sobre cómo comunicar a Margaret el impacto duradero de su bondad. Cuando finalmente se encontraron en la estación de Florencia, ambos habían envejecido y cambiado, pero la conexión emocional seguía intacta. «You kept your promise», dijo Margaret, observando al hombre confiado y sereno en el que Luigi se había convertido. «You became a bridge between our peoples». Pasaron 3 días visitando la Toscana, compartiendo historias sobre sus vidas posguerra, y principalmente celebrando cómo un momento de atención médica se había transformado en una amistad que trascendía fronteras y culturas. La semilla plantada en una enfermería americana había crecido en un árbol de comprensión internacional cuyos frutos continuarían nutriendo a generaciones futuras.
La guerra nos enseñó a odiar, dijo Luigi en la despedida final. Pero tú me enseñaste que siempre es posible elegir amar. En todos los hospitales de guerra, los soldados enemigos descubren que la humanidad no conoce fronteras cuando se enfrenta al sufrimiento genuino.